Buenas tardes a todos. Estamos retransmitiendo desde Welcome TV en nuestro programa ¿Cómo lo ves?, presentado y dirigido por Almudena de la Hoz. Hoy vamos a tener un tema interesantísimo que seguro que a todos os va a gustar y siempre os ha llamado un poco la atención, que es los detectives privados, la criminología, todo lo que es el sistema penal, policíaco. Y para ello tenemos aquí a dos grandes invitados. Empezamos a presentarlos. Empezamos primero por Ana Belén Herrero, cuya formación es la de detective privado. Además es máster en gestión de empresas por las universidades de La Salle, titulación en administración y dirección de empresas, y tiene una experiencia profesional de 20 años en la dirección y coordinación contable y fiscal en diferentes empresas nacionales e internacionales, así como despachos de gestoría y asesoría integral. Actualmente es consultora para el desarrollo e implementación de aplicaciones informáticas destinadas a la gestión, los concursos de adjudicación y licitación pública para la Comunidad de Madrid. Bienvenida a tu programa. Y por el otro lado tenemos a Daniel González Mas. Él es abogado, penalista, MBA, tiene Derecho, Criminología, Seguridad, Ciencias Policiales, Criminalística, es un premio extraordinario y doble máster del MBA y sabe un montón de idiomas, que a mí esto es una de las cosas que me fascina, porque claro, para moverse por el mundo los necesitas, pero es que además del español, que obviamente sabe, catalán, inglés, francés, italiano y coreano. Lo del coreano me ha llegado al alma, ¿eh? No te voy a pedir que me digas nada en coreano, ¿vale? O sea, esto está clarísimo. También es colegiado en el Colegio Oficial de Detectives Privados de la Comunidad Valenciana y la Asociación Profesional de Detectives Privados de España. Y es miembro de varias asociaciones benéficas, de muchas. Y tiene una cantidad de galardones tremendos y premio al Best Lawyer, es decir, al mejor abogado, la Cruz de Honor de Policía Europeo y luego un largo etcétera a la pues todo lo que es la experiencia profesional y a su gran labor y gran trabajo. Entonces, bueno, vamos a empezar con ellos. Vosotros interrumpiros entre vosotros, o sea, sin ningún tipo de problema. A mí también, o sea, con toda confianza, esto lo podéis hacer. Y yo os voy primero a hacer una pregunta que os la hago a los dos, porque realmente es ¿qué os ha motivado a convertiros en detectives privados? Bueno, siempre podemos partir, ¿no?, que de niño pues todos queríamos, jugábamos a polis y a cacos, ¿no? O eras el bueno o el malo, ¿no? Yo en principio empecé siendo el malo, ¿no? Pero luego pues con varios correctivos pues aprendí a ser el poli bueno, ¿no? Entonces pues luego pues las series, todo, yo creo que vino todo de golpe, ¿no? Porque es cuando tuvo el boom del CSI, el boom de todas estas películas americanas, todo el mundo del detective y demás, pero claro, todo ambientado siempre a un entorno magnificado, a un entorno en el cual pues el detective es un sheriff, es alguien que realmente toma la justicia por su mano, ¿no? Pero bueno, ya todo eso se retroalimenta y yo, aparte, tenía una habilidad que no sé, venía innata y ya lo tenía desde el colegio, que me gustaba pues buscar objetos perdidos, cosas que se dejaba la gente por ahí. Y entonces siempre tenía la suerte de encontrar dinero, algún billetito, alguna suerte, cosa. Eso es suerte, sí. Porque yo, fíjate, yo lo pierdo y cuando lo pierdo lo he perdido todo, ¿eh? O sea... Entonces me hizo un ojo clínico de que ya veía las cosas del genérico al individual y encontraba, ¿no? Entonces ya eso de rastrear, eso de buscar y todo lo que era indicios, pruebas o cosas, pues
Pues más o menos ya empezó desde tierna Desde infancia, pequeño, ¿no? que es lo que pues, luego pues, se va retroalimentando, ¿no? Pero en principio yo no quería nada de eso, es decir, era pues, cosas como de algo ocioso, ¿no? Y de hecho yo por eso pues, estudié Derecho, lo típico, ¿no? Una carrera más formal, para trabajar en una empresa y demás, pero la inquietud se quedó, ese germen, ¿no? Que queda ahí y al final florece. Sí, sí, sí. Y entonces, pues claro, como apareció la carrera de Criminología, estaba todo ahí, y dices, bueno, ya que tengo Derecho, voy a complementar con esto por si acaso. Pues bueno, siempre viene bien para los casos, al ser penalista, pues bueno, Claro. como voy a tener en la mesa siempre informes, diligencias de policía, de demás, pues bueno, pasaré a interpretarlo para ver, pues Claro. tener un ojo crítico también. Y un ojo clínico también, Sí. para descubrir realmente quién es el malhechor, quién es el malo ahí, porque yo creo que en todas estas series nos dan de alguna forma, bueno, pues una visión pues un poco distorsionada de la realidad, ¿no? De lo que es un detective privado, porque además de ser el gran héroe, etcétera, etcétera, además es que tienen unos medios increíbles, o sea, medios que, o sea, de repente dicen, no, las huellas dactilares de tal y ya sabemos quién es el padre de la genética, del esto, del otro. Es decir, o sea, y tú dices, no es así, o sea, esto tarda mucho más, ¿no? Las pruebas forenses, las pruebas policiales, etcétera, etcétera. Bueno, y tú cuéntame, tú como mujer, o sea, las mujeres somos más cotillas en general que los hombres, Más pero intuitivas más también. intuitivas, Sí. exactamente. Y entonces, ¿cómo te convertiste tú en detective Pues privado? a mí un poco como mi compañero Daniel, esto es una cosa como que te viene de siempre, es algo, una profesión que está ahí, que te gusta, se potencia mucho con el tema de las series de televisión, la imagen del detective ya también partiendo un poco de la base de... no solo este personaje de crápula, noctámbulo, que va un poco por los ambientes enrarecidos, sino también creo que Agatha Christie, Sí. bueno, pues ha hecho mucho, Sir Arthur Conan Doyle también, y esa búsqueda de encajar, de buscar cosas que cuadran, motivaciones, por qué pasa una cosa, consecuencias de actos unos con otros que al final te llevan a un desenlace y tú tienes el final, pero quieres saber por dónde ha empezado, ¿no? Un poco saber cuál es el principio. Y eso, pues como dice mi compañero Daniel, es que siempre ha estado ahí, pero te dedicas a cosas, no llegas a casa con 16 años o con 18 años y dices, mira, mamá, es que quiero ser detective, voy a estudiar para ser detective porque evidentemente no te tomaré en serio. Es algo que parece de cuento, que es ficción, que no es una realidad y que no están en tu plano. Y un poco es verdad que buscas profesiones más asentadas y buscas profesiones que se encajen un poco más en la cotidianidad y que están más... digamos, no sé si socializadas es la palabra, pero bueno, sí que es verdad que encajan en tu círculo. Y bueno, realmente a mí la vocación me llegó un poco más tarde, no la vocación, sino cuando yo descubrí que esto es que se estudia. Que esto Se estudia. Esto se estudia en la Sí, universidad, se estudia. esto no llegas aquí por casualidad, ¿no? Como Jessica Fletcher, que es profesora de literatura y de repente, donde quiera que va la pobre, tiene muchísima mala suerte porque siempre hay un asesinato, pero no es algo que pase así, esto se estudia, se tiene una formación, una preparación y está todo completamente regulado y formado, y entonces ya fue cuando me decidí y aquí estamos. Bueno, que realmente la formación académica y profesional, ¿cuál es? ¿Es la formación de criminología? ¿Cuál es? Existe una titulación propia. Claro, pasa que es verdad que mucha gente llega aquí a partir de carreras como Derecho o como criminología o también psicología. Puedes desembocar y hacerte complementar tus estudios después de finalizar la carrera. Pero existe como titulación propia, es la titulación de detective privado y son 3 años universitarios y bueno, pues se hace de... Que generalmente, universidad. en principio, como me estás comentando, como me estáis comentando, pues en principio viene a partir de previamente o bien ser abogado o bien ser criminólogo, o bien, es decir, o sea que realmente es como lo que antes eran, bueno, pues un peritaje, ¿no? Una especialización sobre una carrera mayor, ¿no? O también se puede ir directamente a detective privado. Sí, también, es decir, como decía la compañera, bueno, hay universidades que ya se han pasado el grado y el grado de criminología tiene itinerario en seguridad privada.
y entonces te puedes obtener la doble titulación, detective y criminólogo, y hay otras que todavía permanecen, que son titulaciones propias, que algunas universidades pues todavía lo ofrecen, y es una titulación de 3 años, pues siempre universitaria, es decir, no es... Y la Policía Nacional tiene un listado de las que son homologadas, es decir, formaciones que realmente tienen un seguimiento y que tienen un contenido bastante homogéneo para que se pueda verificar de que esa formación es válida. Porque luego pues, por internet puedes obtener pues, titulaciones que te ponen diplomado en detective en 2 horas. Claro. Bueno, ya, pero eso ya sabes, Eso- o sea, eso como no es, claro. adelgace 10 kilos Claro. en 5 minutos. Dice, En ese perdona, ámbito, sí. como no lo haga con Photoshop, imposible, ¿no? Es decir, o sea, Claro, claro. Está claro. Y entonces, dentro de, o sea, ¿qué es, qué se requiere como persona, como ser humano, aparte de lo que vosotros me acabáis de decir, ¿no? Es decir, o sea, que ya desde pequeño tienes esa tentación, ¿no? Pero se requiere realmente, mucha paciencia, por ejemplo, para detectar los casos. Se requiere una formación forense, me imagino, también, ¿no? Para saber, porque vosotros actuáis también con la policía, es decir, ¿os facilita la labor la policía? A ver, la policía, como seguridad pública que es, pues bueno, tiene una función más auditora, porque de alguna manera nosotros pertenecemos a sus competencias dentro de seguridad privada, entonces ellos pues, nos hacen las inspecciones, nos hacen unos verificados de que pues, tengamos tanto los requisitos administrativos de un libro de registro, pues el seguro de responsabilidad civil y demás, y otros requisitos que son los que normativamente están y reglamentariamente pues todavía falta desarrollo para ver cómo deben ser también el tratamiento de los datos, de los informes y de toda la información, también sobre todo pues para qué se hace luego con esa información a los 3 años si ya no hay ningún proceso, se destruye y demás. Entonces la policía ejerce tiene esas competencias sobre pues para tener yo personalmente sí que me gustaría pertenecer más a justicia porque es donde realmente se vuelcan todos los informes y se ratifica. Pero todavía estamos dentro de seguridad privada y hay algunos compañeros que lo ven bien y otros pues que ven que realmente pues que la seguridad pública audite la privada, pues parece que la libre competencia y el libre desarrollo, teniendo unas políticas de sanciones muy por encima de otros, pues hace que muchos otros compañeros o incluso alguien que no tenga la formación, pues se monten consultoras, gabinetes y demás, que no son detectives, no usan la nomenclatura, pero están haciendo labores de investigación. También favorece a que la gente pues se quiera ir de ese sistema y esté ofertando pues, productos muy parejos y similares sin tener esas restricciones que tienen los detectives privados. Entonces, pues bueno, todavía hay mucho que desarrollar, porque siempre que hay una norma que te restringe respecto a lo que se hacía antes, pues claro, te hace algo limitante que tú dices, puedo hacer más, pero claro, al final hay un conflicto entre la seguridad pública abarca esto, te dejan algo como complementario de pues, todo lo que son asuntos civiles, mercantiles y demás, que no tengan una instrucción detrás o no puedan sopesar o pisar cualquier investigación que ya se esté realizando, pues bueno, igual que los delitos, pues son los de ámbito privados, los que pues tenemos ese margen de obrar, que pues muchas veces pues cuando trabajas con despachos de abogados pues sí que tiran porque pues si tienen que verificar pues que realmente se han sucedido unos acontecimientos que de momento solo tienen esa narrativa, pues necesitan acreditar y es un complemento válido pues para que se pueda sostener mucho más una demanda en un procedimiento judicial. En un procedimiento judicial, claro. Pero, o sea, por ejemplo, yo una de las cosas que antes tú has comentado y que lo vemos mucho, efectivamente, en las películas y todo esto, lo de la cadena de custodia de las pruebas, o sea, porque esto tiene que ser importantísimo. Es decir, si yo rompo la cadena de custodia de las pruebas, pues ya el caso no me va a salir, ¿no? Claro, es que el ámbito del detective privado es un ámbito muy amplio. Y un poco lo que comentabas al principio, ¿no? Cuando hacías tu pregunta, que me ha parecido fabulosa, pero has hecho muchas preguntas en una y es como que ¿por dónde empiezo, no? Porque, por ejemplo, una de las características que efectivamente tiene que tener un detective privado, depende en el marco en el que te englobes, mucha paciencia, por ejemplo, sobre todo en investigaciones en las que vas a hacer seguimientos o vas a buscar pruebas de un determinado hecho que se tiene que acontecer en un momento. Entonces, ahí efectivamente
efectivamente te tienes que armar de paciencia, tener un coche muy cómodo, a llevar siempre agua, comida, porque no sabes las horas que vas a tener que estar haciendo una vigilancia esperando a que tu investigado pues salga de un edificio o cometa aquel hecho que tú necesitas atestiguar. Entonces, por ejemplo, esa sería una característica muy típica que puede tener un detective también. Pero no solo así, sino otra característica, en otras ocasiones tienes que mimetizarte y tienes que interactuar y, bueno, hay que ser un poquito descarado también a la hora de pues, no tener vergüenza de admitir un rol o mimetizarte en un entorno determinado para que tú puedas... Incluso disfrazarte. Exacto, incluso disfrazarte. Disfrazarte o meterte en una organización, bueno, pues así, colarte para que efectivamente tener más de cerca a la persona que estás investigando. Exacto. O sea, que toda esta parte debe de ser complicada, es decir, porque entonces requiere unas características personales que ya no son solamente la de una formación, sino además unas características de poderte infiltrar en determinados sitios sin que se te note, lógicamente. No todo se aprende, o sea, hay cosas que tienen que ser innatas, claro, no todo se puede aprender. Claro. Puedes aprender pues, muy bien, como ha explicado Daniel, todo el tema de normativas. Es una profesión que está muy regulada. Estamos acogidos al régimen de seguridad privada y un poco también no somos tanto así seguridad privada como más investigación. Entonces, igual pasar a justicia pues estaría, bueno, condicionaría menos la profesión a la hora de poder hacer investigaciones. Claro. Pero sí, hay cosas que no... Y luego es que es un ámbito muy amplio, porque ya no solo investigas o haces seguimientos, es que pues tienes el tema familia, tienes temas laborales, tienes temas de empresa, tienes temas de compliance, de competencia desleal. Entonces, investigar delitos privados también. También, ¿no? Y sobre todo me imagino también, bueno, pues que hace poco con todo lo que hemos sufrido de la pandemia, etcétera, etcétera, todos los temas de las herencias, ¿no? Por ejemplo. Decir, por ejemplo, una extraña desaparición que ocurre de un señor que desaparece por ahí y dices, ¿a quién le conviene que este señor desaparezca? Y hay muchas veces que no se encuentra el cadáver, etcétera, etcétera. Búsqueda de decir, desaparecidos también se utilizan, búsqueda de herederos, por ejemplo, también se utiliza un detective. En caso de un accidente, de investigaciones. Además, es que destacar que la única profesión legitimada para hacer investigación es la del detective privado. Nosotros tenemos una titulación y una vez obtenida la titulación universitaria tenemos que registrarnos en la policía, y es la policía la que nos acredita y nos da una identificación, una tarjeta identificativa con un número personal e intransferible con el que nosotros nos tenemos que identificar en el caso que necesitamos hacerlo. Nuestros informes tienen que ir ratificados con nuestro CHEMA-TIP. Sí. Y tenemos que ratificarlos con el TIP. No, si un detective no tiene TIP, no es detective. Está claro. Luego hay una cosa, por ejemplo, que a mí me llama la atención porque me estáis comentando no solamente de casos que ocurran en nuestro país, sino internacionalmente. Entonces, yo supongo, ¿no?, que no en todos los sitios el tipo de leyes con respecto de esto pues serán diferentes, ¿no? Sí, está claro. Las leyes como la cultura pues varían significativamente, incluso pues prácticas que aquí pues son habituales, pues en otros países puede ser espionaje, puede ir incluso contra el Estado, ¿no? Tú vas a cualquier país árabe y llevar ocultas micros y demás, pues ya te consideran un espía y ya tienes todo el aparato sobre ello. Entonces, claro, tienes que normalmente lo que hacemos, pues sobre todo si no has trabajado anteriormente, pues es contactar con una agencia local que ya te vaya introduciendo, te haga guía, y entonces pues tú te encargas de una parte y ellos te vaticinan la otra, porque claro, tú por mucho que puedas leer, no sabes las zonas que pueden ser extra peligrosas, las zonas que sí que se puede, que no, que aquí ni la policía entra. Entonces claro, necesitas alguien que te pueda guiar para que tu investigación pues tenga una garantía también, sobre todo sobre ti mismo, es decir, que haya partes de una seguridad y luego que tú puedas plantearlo para decir, vale, normalmente es cuando hay un español de por medio, ¿no?, que es quien te ha contratado, pero luego, claro, o por sus negocios o por su forma en la cual pues necesita viajar y ir a terceros países, porque dices, bueno, la Unión Europea, dentro de lo que cabe, pues dices, bueno, está todo
homogéneo, hay cierta garantía, pero claro, si te vas a un país árabe, te vas a África, te vas a Asia o te vas a cualquier otro país, claro, por mucho que te cuenten, pues te vas a encontrar con cosas que ni las puedes prever. Entonces sí que es bueno pues que alguien local pues te pueda garantizar, porque imagínate que estás buscando un desaparecido que la última vez fue en un viaje que estuvo pues por la India. Entonces claro, vamos a ver, la familia te contrata desde aquí, pues tú te tienes que desplazar allá. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que si alguien ya conoce ahí, pues suele decir, pues mira, sí que suele pasar que algunos turistas desaparecen en esta zona, a veces por crímenes o a veces porque ha sucedido algo demás, o incluso hay una secta aquí o pasa cualquier cosa. Entonces ya partes de unos indicios que te favorecen a que tu línea de investigación la puedas focalizar más en ese estadio en el cual, pues si esta es la zona de interés y ya tengo a alguien que conoce y alguien que me puede guiar y que me puede establecer unas premisas, pues ya vas con los deberes hechos allí y ya de alguna manera ya te haces tu campo de acción. Está claro, o sea, de hecho ya lo hemos visto en el último caso este de Sancho, ¿no? Es decir, o sea, del crimen que ha sido en Tailandia. Entonces, bueno, las dificultades que han tenido, o sea, por todos, porque claro, leyes diferentes, abogados diferentes, etcétera, etcétera, ¿no? Y me imagino que también en determinadas zonas de Europa, por ejemplo, yo de lo poco que sé, ¿no? Pero todo este tipo de sistema en las zonas anglosajonas, es decir, por ejemplo, en una Australia o en la propia Inglaterra, todo lo que pertenece a la Commonwealth, pues realmente tiene unas normativas bastante diferentes que las europeas. Es decir, ellos van un poco, como siempre, como en todo, ¿no? Siempre conducen por la izquierda. O sea, conducen por la derecha, ¿no? Es decir, o sea, siempre vamos. Bueno, y otra de las cosas que no os podéis ir sin decirme, es decir, de los casos que vosotros habéis tenido, que habéis manejado, es decir, ¿qué tipo de caso os ha sorprendido más? A ver, siempre lo que yo digo que la gente, pues cada persona es un mundo, ¿no? Entonces, aunque, a ver, parece que es el clásico, todo lo que tiene que ver con las personas, pues sobre todo pues infidelidades, engaños, desconfianzas que al final pues van por otro lado, ¿no? Porque tú puedes decir, bueno, mi socio creo que me está robando, me está haciendo tal, y luego pues descubres que hay mucho más, ¿no? Que incluso a lo mejor partimos de algo comercial, pero es que tu socio también aparte te está engañando, tu mujer te está, ¿no?, engañando con el socio. El socio te está quitando el dinero. Y claro, a veces... Se han hecho socios de otra manera, claro. No solo es un cabronazo por esto, sino que descubres que hay un paquete. Entonces dices, no, veníamos aquí a algo comercial de lo típico de pacto de socios, y luego te das cuenta de que el otro ya abusó y dijo no, si yo como en todo, casa. ¿no? O sea, todo. Claro, todo, entonces vale. esos son los casos que te sorprenden porque tú dices, bueno, pues... Pero ya hay algunos perfiles que ya del tú a tú pues ya vas viendo de que coinciden, ¿no? De que son unos perfiles mucho más... como digo yo, abiertos. Sí. Y en los casos, por ejemplo, de mujeres de tratas de blancas y todo este tipo de cosas, es decir, o sea, ¿cómo vosotros os metéis ahí? Claro, o sea... es que pasa lo siguiente, nosotros podemos investigar, estamos limitados en España por la legislación, estamos limitados a investigar delitos que sean a instancia de parte, delitos privados. Entonces, cuando un delito es investigado de oficio, nosotros no podemos, entonces, no podemos investigarlo. En principio. ¿Qué sucede en estos casos? A nosotros nos puede contratar la familia para buscar a la persona, porque claro, lo que decimos en estos casos de las tratas de blancas, suelen suceder pues que son o bien sectas que han captado a la persona, o bien secuestros directamente, o ha intentado marcharse por voluntad propia, pero ha salido mal y ha caído en unas redes. Entonces suele suceder que en estos casos la investigación se inicia porque la familia quiere buscar a esta persona, quiere saber dónde está. En el momento que nosotros nos ponemos en marcha y tenemos suerte, todo va bien y encontramos a la persona, si la persona está bien, lo que tenemos que hacer es preguntarle si quiere que su familia, mira, tu familia son mayores de edad, evidentemente, si son menores no, pero si es una persona que está emancipada, preguntarle si quiere que su familia te están buscando, están preocupados por ti, quieres que demos tu ubicación o no quieres saber nada, y seguir instrucciones de la persona. Pues nosotros en nuestro informe podemos señalar que la persona está correcta de salud, que está bien, que se ha marchado por voluntad propia, y ya está. Hasta ahí nuestra investigación.
Claro, Sí. es que ahí, Eso es. o sea, vamos a ver, entonces, claro, realmente quienes os han contratado, que quieren encontrar a esa persona, pero esa persona no quiere que la encuentren, pues Es la hasta ahí, voluntad, claro, esto es. o No sea, puedes pasar, no puedes, prima la voluntad, en este caso, bueno, del investigador o de la no puedes. supuesta víctima, ¿no? Eso es, Porque a lo no. mejor no es víctima, pues claro. Esa es la palabra, víctima. Claro. Entonces nosotros hemos descubierto en pues, nuestra investigación que se ha marchado voluntariamente, que es una desaparición voluntaria. Pues ya está, esa persona es mayor de edad y ya está, y puede desaparecer voluntariamente. Bueno, ahora bien, si nosotros descubrimos con la investigación que efectivamente ha caído unas redes criminales y que tenemos sospechas de que se está cometiendo un delito contra la libertad de esa persona, entonces tenemos la obligación de informar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y colaborar con ellos en lo que nos pidan, pero ya la investigación pasaría a las fuerzas de seguridad del Estado. Nosotros ya ahí nos retiramos de la... A no ser que se nos requiera para otra cosa, para atestiguar, para hacer informes, para ver cómo hemos llegado a esta investigación o para cualquier otro requisito. Pero nosotros ya a partir de ahí tenemos que dejarlo en manos de la... Colaboramos en lo que nos pidan y tenemos obligación de informar, pero ya a partir de ahí la investigación pasa a ser policial. Policial, ¿no? Fundamentalmente. ¿Y vosotros qué medidas tomáis para asegurar la confidencialidad de vuestros clientes? Porque imaginaos que yo tengo un socio, os contrato, pero yo realmente no quiero bajo ningún concepto que ese socio que yo estoy investigando, o me da lo mismo, o un hijo o un esto, es decir, o sea, ¿cómo lo hacéis para que realmente bueno, pues exista esa confidencialidad y a mí que os he contratado no lo sepa nadie nunca? ¿Cómo lo hacéis? Es que esto es nuestro código deontológico, es que no podemos revelar absolutamente nada de una investigación. Es más, si en alguna investigación que realicemos aparecen implicadas terceras personas, tenemos obligación de salvaguardar la identidad de esas terceras personas. Nosotros solamente podemos investigar aquello para lo que está legitimado el caso. Si en una investigación... pues no sé, que no se me ocurre ahora ningún ejemplo, pero, por ejemplo, investigando una infidelidad, bueno, yo quiero saber si mi mujer me es infiel o no, mi marido me es infiel o no, ¿vale? A partir de ahí te digo sí o no, pero la identidad de la persona con la que te es infiel, esa identidad no es parte de mi caso, no es parte no entra dentro del informe. Tú me has hecho una pregunta y yo te he averiguado si lo hay. Ojo que muchas veces tampoco lo hay, tampoco vamos a construir una prueba. Ya. Se trata de simplemente de averiguar la verdad. Si tus sospechas son infundadas, pues te lo diré, mira, no he visto nada, no hay nada de esto, no parece que aquello que crees esté pasando. ¿Y hay veces que os ha contratado el malo? Es decir, o sea, porque precisamente para tener un informe en una empresa o lo que sea y tal, y realmente el que a lo mejor está cometiendo todas las cosas es esa persona. A ver, nosotros por eso, pues ya cada uno va marcando sus criterios, ¿no? Nosotros tenemos una entrevista con el cliente, ¿no? Entonces haces ya unas pesquisas de el motivo por el cual necesita esa información. A ver, si lo pide el abogado, pues ya sabes que va a ir a un informe, que va a ir a un caso, a un procedimiento, que ya está en cauce o ya se está preparando una demanda y demás. Entonces, bueno, más o menos ya dices, esto es judicial, ya tienes un protocolo de cuándo va a judicial, vas hablando con el abogado para ver ellos por dónde van y tú lo que necesitas acreditar objetivamente. Pero también pues puedes encontrar de algo pues que ellos pues no te den lo suficiente, por eso pues vas recabando también que necesitas información. Entonces, si está en una empresa, pues necesitas que acredite su posición en la empresa, que te aporte el contrato, que te aporten tal. Entonces ya verías que realmente no cuadra la información que él necesita con la que realmente él desarrolla o sus funciones. Entonces puedes ver que ya quiere recabar información para cierto espionaje industrial, para conocer una patente o porque puede que esa información luego la quiera vender a terceros incluso a la competencia. Entonces ya con esas entrevistas vas entendiendo un poco esa motivación, ¿no? Que le motiva al cliente, primero de invertir, de gastarse un dinero si va a algo judicial lo puedo entender, pero si es algo personal que se va a guardar en un cajón, pues allá empieza a sospechar, es decir, a ver, si es algo personal lo puedo entender, porque pues eso, te engaña tu mujer, tu socio, quieres saber tus hijos por dónde andan, o cualquier información que puedo entender como un padre, como una pareja, pues hay unas sospechas que le pueden llevar pues para una toma de decisiones. Si te tienes que divorciar, si tienes que hacer alguna acción, pues eso te favorece en tu día a día. Pero otras cosas que ya nos chirrían es cuando ya te das cuenta de que quizá
el que ha venido a la oficina sea el malo, ¿no? Es el malo, Entonces, lo mismo tienes claro. que llamar a la contraparte y decir, necesitas un detective porque están aquí yendo contra ti, de alguna forma. Claro, efectivamente, es que eso o sea, es difícil, ¿no? Es difícil, es igual que cuando, bueno, en vuestro caso, ¿no? Es decir, o sea, cuando tú eres abogado y dices, no, bueno, pero es que me toca defender a uno que sé que es un asesino, Sí. y dices, vaya por Dios, ¿no? Es decir, o sea, pero te ha tocado. Bueno, y entonces, claro, esto es complicado y además crear realmente pruebas o que aparezcan pruebas para acusar a la otra persona, ¿no? Entonces, bueno, pues es que realmente es un trabajo complicado porque estáis moviendo muchísimos hilos, estáis moviendo los hilos policiales, estáis moviendo los hilos penales, estáis moviendo la persona que te ha contratado, el contra el que te han contratado, es decir, o sea, que ahí tenéis que tener, o sea, un cuidado absolutamente extremo, ¿no? Es que principalmente lo que prima para cuando se te presenta un caso, un servicio que tienes que realizar, es la legitimidad del encargo. Entonces, tú a partir de ahí ya puedes verificar si te haces cargo de esa investigación o no, porque es posible que esta persona no esté legitimada para hacer esta solicitud. Mire, es que esto no es de su incumbencia, aquello que me está pidiendo investigar. Entonces, pues hay motivos en los que tú podrías denegar el momento, por ejemplo, en que choque con tus valores, o puedes negarte a realizar un encargo que ves que no es ético, por lo menos no es ético para ti, o que no es algo que... Entonces, bueno, pues lo que tú dices, si te llega un malo o es que es posible que incluso no sepas que es malo. Claro, porque... es que claro, a priori pues dices, bueno, claro, pues es un cliente, ¿no? Decía, pero lógicamente me imagino que según vas viendo el caso y según va esto, pues dices, oye, pues qué cosas más raras quiere que le demuestre esta persona, ¿no? Y para qué las quiere, y cómo... Es que... Claro, es ¿no? que la prueba está ahí, o sea, la clave de lo que has dicho es en demostrar. Tú no tienes que construir la prueba ni pasa que cuando una persona llega a pedir ayuda a un detective privado, para empezar, te va a contar la información, te va a presentar los hechos desde su punto de vista, porque siempre queremos tener razón. Claro. Entonces, la validez del informe del detective privado sobre todo es probatoria. Entonces, tú quieres demostrar que tienes un trabajador que está fingiendo una baja y vas a argumentar toda tu exposición al detective, que te va a pedir información y bueno, pues cuéntame, ¿no? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué sospechas? ¿Qué has visto? ¿Dónde nos podemos centrar? Y esta persona, como naturalmente quiere tener razón, quiere verificar su versión. Entonces, el detective tiene que ser suficientemente neutral como para decirle, pues mire, no, usted está confundido, este señor sí que es verdad que está de baja porque bueno, yo le he estado viendo y no hay ninguna prueba o no ha cometido ningún acto o no hay ningún indicio que a mí me indique que esta persona está fingiendo la baja, porque efectivamente, pues no lo sé, no conduce, no bebe, no le veo coger peso, no le veo que haga ninguna actividad, no le veo que vaya a otro trabajo, mientras que en el suyo está diciendo que está de baja y ya ejerce otra actividad. No le has pillado viajando, ni cogiendo un avión, ni nada por el estilo, ¿no? O sea que... Claro, entonces, pues mira, no lo he visto, claro. no se ve. Claro. Y otra cosa que os quería preguntar, porque, vamos a ver, vosotros, por ejemplo, los testamentos falsos, las pruebas caligráficas, ¿las utilizáis o no las utilizáis? Sí, ¿no? Sí, se utilizan. De hecho, es que nosotros pertenecemos a una asociación de detectives privados, la Asociación Profesional de Detectives Privados de España, y desde aquí lo que sí que existen es muchas profesiones paralelas, que es un poco lo que hablábamos al principio, no paralelas, sino complementarias, ¿no? Eso es. Entonces, muchas personas de nuestra asociación son abogados, son psicólogos, son... pues hay gente que maneja polígrafos, hay gente que hace barridos electrónicos para contraespionaje, hay gente que pruebas caligráficas. Entonces, cada uno sí que es verdad que tiene una especialización. Sí, y pides... y siempre se están en colaboración constantemente, porque aunque tú contrates a un detective, rara vez el detective está solo. Está respaldado por un grupo de compañeros y siempre tiene sus recursos para... Pero bueno, tú tienes tu limitación, ¿no? Un poco lo que decíamos, si tú quieres una prueba de ADN... Tú no eres técnico de laboratorio, entonces contratas a un laboratorio que te analice si este vaso o este chicle ha sido utilizado, o comparar con un ADN. Entonces, siempre tenemos un repositorio de
de colaboradores con los que interactuamos. Claro, y otra de las cosas que yo os quería preguntar, porque en Madrid existe una tienda que se llama La Tienda del Espía, o sea que es como es muy conocida, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, pues bueno, ahí pues como pequeños bolígrafos que llevan cámaras, yo qué sé, grabadorcitas que son un botón, cuestiones de estas, os lo digo porque es que yo eso también lo he utilizado, ¿eh? Sí. ¿Vale? Entonces, antes, por lo menos antes, determinado tipo de esas pruebas, puestas ante un juez, pues no valían. Es decir, Claro, no eran... ¿Y ahora sí o no? ¿O cómo No, es? claro, aquí encontramos que esto es como una cuchillería, ¿no? Tú puedes comprar un cuchillo, ¿no? Para un fin concreto, ya otro que vaya a un banco a robar, otro que lo use para el instrumento. Entonces, estas tiendas dicen que ellos venden aparatos electrónicos, que lo que haga el sujeto después... Claro, la tienda no se hace responsable, ¿no? Pero claro, obviamente, pues lo estamos viendo, ¿no? De que gran parte de ellos, si lo usas contra tu pareja, pues es penal. Es decir, vas directamente a penal porque estos softwares de espía del móvil que le estás cogiendo los WhatsApps, estas microcámaras que le pones en la casa, esto tal, pues pero eso se acepta como prueba, es decir, no. En un juicio, o si Claro, nos metemos en un juicio, ¿eso se acepta como prueba o no se acepta como prueba puesto que no la persona espiada evidentemente no te ha dado permiso, está clarísimo, ¿no? Claro, es que entonces... por eso, porque si es una relación de pareja puede considerarse dentro de violencia de género, de hecho, entonces claro. Estamos ya hablando de que hay pues ya varias sentencias al efecto, porque pues bueno, pues aunque sea tu pareja, sus comunicaciones son suyas, y si luego pues hay incluso una denuncia previa de que ya ha habido malos tratos y demás, y le sumamos que tú en parte pues le has puesto un GPS en el coche, que le has puesto una cámara en esto, detrás, pues te estás exponiendo a que realmente pues la conducta sea delictiva. Obviamente, a ver, la gente pues muchos... yo siempre digo que el desconocimiento no exime, ¿no? Entonces la gente tiene que saber que contra la pareja pues tiene que actuar con detectives privados, que ellos ya formularán lo suficiente, porque muchas veces sí que están en un procedimiento de familia, por custodia y demás, y todo eso pues se puede hacer. La vivienda familiar, pues que realmente pues ha sido atribuido para los hijos y demás, que hay un nuevo conviviente, que es la pareja de esto, pues se puede distorsionar y se puede conseguir que esa vivienda se levante, esa atribución, ¿no? Entonces, no se necesita exponerse a ir a una tienda, que hoy en día está la tienda de espía, pero está también pues cualquier plataforma de internet, te compras cualquier chisme. Bueno, sí, claro. Hoy en día, te estoy hablando de, claro, hoy en día, épocas pasadas, claro, las mías, ¿no? Entonces... pero yo siempre digo, te puedes comprar el cuchillo, pero no salgas a la calle con él. Entonces digo, a ver, si para jugar, porque te gusta, yo qué sé, por tus hobbies, o incluso pues para ponértelo, pues para que no te rayen el coche, o para cosas tuyas, pues fenomenal, todo lo que esté a tu disposición, siempre que sea para ti. Pero ya cuando va a terceras personas, sea tu pareja, sea el vecino, sea alguien, ya estás ya pasando ciertos límites. Si es la pareja, directamente ya has pasado el límite. Y si es otras terceras personas, también pueden ir contra su derecho de honor, la intimidad, la propia imagen. Entonces, claro, ya entra en juego el Código Penal. Entonces, ¿te vas a jugar realmente esa carta, que el Código Penal vaya en contra por unas sospechas? Pues es mejor que vayas a profesionales, que si las sospechas son para una toma de decisiones, pues para eso puedes ir y ya te lavas las manos, porque ya es un profesional quien va a verificar eso. Y si es a través de un procedimiento que quieres emprender, pues mucho mejor, porque esa prueba sí que será válida. Las pruebas obtenidas por usuarios, salvo en determinadas ocasiones, pocas veces se pueden admitir, porque es muy difícil que se haga con todas las garantías. A ver, hoy en día sí que se admiten muchos pues, WhatsApps, algunas grabaciones en las cuales los dos son intervinientes, para acreditar un acontecimiento concreto, pues que había una discusión previa, o que sea tal, unas fotos o demás, pues sí, casi todo, pues por no decir el 100%, usan el teléfono. Y eso yo os pregunto, es decir,
¿Y eso no se puede artificialmente alterar? Es decir, o sea, porque el sonido de la voz de una persona lo puedes perfectamente, o sea, alterar y hacer que sea de otra, sin ningún tipo de... Y más ahora, y ¿no? más Con la ahora, con la es decir, inteligencia artificial. Claro. O sea, fíjate, el programa anterior, porque precisamente estuvimos hablando de esto, pues bueno, hoy en día con la inteligencia... Entonces, o sea, ¿hasta qué punto ese tipo de pruebas, fiscalmente o penalmente, es decir, o sea, se pueden coger? Hombre, ahora tenemos, efectivamente se está viendo muchísimo y lo estamos viendo todos, ¿no? Lo de los mail, los WhatsApp, la plataforma esta X, el tal y cual, ¿no? Es decir, pero claro, llega un momento en que dices, bueno, ¿y esto es real o no es real? Es decir, o sea, ¿cómo vosotros tenéis la prueba, valga la redundancia, de que esa prueba no está contaminada, por decirlo así? Todo tiene, pues bueno, todo tiene también su huella digital. Entonces está el hash para saber que realmente no hay una adulteración, y luego todo aquello que pueda ser más complejo, pues hay peritos, hay ingenieros informáticos, hay ingenieros de teleco, que ellos ya pueden verificar algo más que a nosotros pues se nos puede escapar. Yo puedo ver alguna adulteración, pues puedo ver que pueda haber Photoshop, pues sí, puedo dentro de la normalidad puedo ver si hay alguna anormalidad. Entonces yo ya puedo sospechar de decir, pues no me cuadra, o esto parece que no corresponde. Entonces ya tú haces tu parte de indagar a ver qué puede ser, que se puede adulterar, que no, y otras pues ya para verificarlo vas a un perito, que ellos ya sí que van a ver todo lo que ha podido adulterarse de la versión original a la demás, o si no se está aportando un original, sino un formato digital de copia, de copia, de copia. Entonces, entonces habrá que aportar el original, el teléfono móvil o el medio de producción, para que se pueda ver si de lo que se ha aportado a lo que se tiene de origen hay algunas diferencias. Claro, y bueno, y me imagino que mucho, ahora que hablas del teléfono móvil, ¿no? Es decir, o sea, que una de las clásicas cosas que hacen, ¿no? Es dejarte un teléfono móvil que tú supuestamente estás persiguiendo ahí, perdido en lontananza, ¿no? Y claro, ya no puedes continuar, ¿no? el seguimiento. Pero, por ejemplo, en ese momento, para poder continuar ese seguimiento, ya que vosotros estáis en contacto con la policía, me imagino tal, ¿no? Es decir, y buscar a esa persona, o sea, ¿qué hace la policía? ¿Pone helicópteros? ¿Qué hace? ¿O manda gente para rastrear? ¿O cómo? O sea, yo te lo digo porque en los últimos casos que ha habido de estos primero drogar a una chica, luego después cogerla, luego violarla y luego después tirarla a un pozo, ¿no? Bueno, pues entonces en todo ese tipo de casos siempre ha ocurrido que cuando la iban a llevar al pozo, se cogía su teléfono y lógicamente se tiraba por ahí, ¿no? Y bueno, y ha sido dificilísimo la localización muchas veces del cuerpo. Vamos, de hecho, algunos casos todavía no se ha localizado el cuerpo. O sea, Bueno, es que estás planteando la situación que planteas, es un poco lo que comentábamos al principio. Eso ya sería un delito público, o sea, ya pasaría directamente a la investigación directamente a la Exacto, policía, ¿no? Pero, por ejemplo, eso es. Pero, por ejemplo, otro tipo de informes que sí que podamos ejecutar nosotros, la validez en sala que tiene la ratificación, ya no solo muchas veces es el informe en sí, sino la prueba testifical que hace el detective. El detective es testigo cualificado y se apoya en un informe. Entonces, el informe realmente solamente es el soporte de aquello que tú has visto y que puedes documentar. Pasa que puede ser incluso que el informe no sea aceptado por el juez, pero sí que es verdad que puede pasar que la prueba testifical y tu testimonio, porque has sido testigo y lo has visto, entonces sí. Entonces muchas veces pasa que un informe de un coche balizado por GPS no se admite en sala. Yo no puedo balizar un coche y recoger los datos que ha emitido ese GPS y decir, este coche ha estado aquí, si no lo ha visto el detective. El detective tiene que... Otra cosa es que si no lo has visto, no claro, es válido, no lo puedes transcribir en el informe. Exacto, ¿no? O sea, que esos informes tienen un valor prejudicial y judicial tremendo, ¿no? Claro, esos informes son los que realmente se van luego después a pasar al juicio. Lo tienen, claro. Lo tienen, ¿no? O sea, independientemente de que os puedan a vosotros llamar a juicio
como peritos como testigos como cualificados. testigos cualificados, ¿no? De cualquier actividad. De cualquier actividad, estas, por ¿no? ejemplo, pues no lo sé, una copistería que temas de propiedad intelectual, pues fotocopio libros, por ejemplo, ¿no? Pues si yo he visto... El tema de la por propiedad ejemplo, intelectual en este país, o sea, entre vosotros y nosotros, esto es muy... claro, Uf. si yo he visto, he mandado un trabajo, he pedido que me fotocopie un libro y lo he visto y lo he recogido, he sido cliente, soy testigo cualificado de ello, por ejemplo. Es un ejemplo. Claro, pero realmente, bueno, de esto de las leyes, que lo sabéis vosotros mucho más que yo, ¿no? Pero esto ocurre con las canciones, ocurre con los programas, ocurre con la televisión, o ocurre con trabajos completos o incluso con formación de universidades, ¿eh? A mí me ocurrió en uno de los casos. Y entonces, pues claro, si los que te lo roban lo hacen bien y son listos, es decir, en vez de poner esa propiedad intelectual en pleno a funcionar en ese momento que ha ocurrido, lo van poniendo a trocitos. Claro. Entonces, claro, no es el conjunto de esa propiedad intelectual. Es decir, o sea que la verdad es que los derechos de las propiedades intelectuales se tendrían que ver muchísimo más. Yo os lo digo porque, vamos, yo esto lo tuve en abogados y me dijeron, mira, Almudena, no te desesperes, pero vamos, o sea, va a ser muy difícil, o sea, muy difícil. Y ahí fue donde yo precisamente cogí eso del botón y la camarita y tal. No, sí, tú imagínate al que era el secretario general de esa universidad que había robado ese tema entero, ¿eh? Es decir, o sea, que no te creas tú que... Y ya te digo, o sea, ni me valió para nada eso, ni... O sea, nada de... Ahí dije, yo digo, bueno, pues nada, se acabó. O sea, te lo han robado y ya cuenta con ello, con que esto es así. Bueno, pues mirad, ya nos queda relativamente poco tiempo para acabar y a mí me gustaría que me hablaseis de dos cosas. Uno, el caso más peligroso que hayáis tenido, ¿eh? Y por otro lado, el caso más satisfactorio que hayáis tenido, es decir... Bueno, empiezo yo con el peligroso. Venga, empieza, dale. Pasa como todo, ¿no? Que cuando empiezas, pues es como un pollo sin cabeza, ¿no? Entonces quieres saberlo todo, quieres lanzarte a todo, ¿no? Entonces yo, Alicante se me quedó pequeño, porque yo era de Alicante, Madrid se que me quedó pequeño, yo quería pues a nivel internacional. Y entonces como había estado de Erasmus y había estado pues en el extranjero, pues dije, bueno, pues con mi inglés y mi italiano, pues voy por ahí. Y entonces pues dije, ¿dónde hay mucho follón? Pues en Malta, ¿no? Pues allá que me fui. Y dije, pues vamos a Malta, que tiene mucho vínculo con Italia, y al final, pues como todo, pues pueden surgir. Entonces empecé con colaboración con abogados de la zona pues sobre todo de la zona sur de Italia, que tenían muchas empresas y muchos líos por ahí. Y entonces, pues bueno, en principio yo pues perseguía lo típico, fraude, ¿no? Y dices, bueno, pues el típico chanchullo que se montan 2 o 3, que son los típicos estafadores de manual. O sea que no te metiste con la mafia a lo loco, ¿no? Claro. Es decir, o sí, claro, o al final sí. Viene, ¿no? viene la anécdota. Entonces, claro, tú vas analizando los perfiles y dices, pues sí, me cuadras. No tienen titulaciones universitarias, dicen que en sus países de origen eran doctores, pero no hay ningún registro de que estas personas hayan tenido, vamos, no hay nada. Tú ya hablas con universidades, hablas con gente de ciertas promociones, no la conoció nadie, y entonces ya vas viendo que hay cosas que descuadran, ¿no? Incluso los trabajos que han realizado en España han sido siempre pues de auxiliar, ¿no? Entonces, como dices, vende ser directivo, pero aquí estaba de aparcacoches, ¿no? Entonces, vale que todo el mundo cuando habla de historias de éxito habla de que empezó en un país labrando platos y al final dirigió una multinacional. Sí, en historias muy de estas... El sueño americano, ya sabes. Claro, el sueño americano, pero no suele ser lo habitual, ¿no? Entonces, claro, ya va a analizar los perfiles y dices, vale, pues me cuadra que esta gente puede hacerse chiringuitos y haga sus estafas piramidales o cree un entorno ficticio pues bastante suculento de inversión y demás. Entonces digo, bueno, pues nos lanzamos a perseguir a los típicos pues estos del timo de la estampita, ¿no? Y tú pues vas relajado, ¿no? Y dices, bueno, pues vamos a acreditar, vamos a hacernos pasar por la típica víctima, ¿no? Que no sabe que es extranjero, no sabe mucho el idioma y demás.
a ver si ya me van metiendo la trampa, ¿no? Y tú vas con tus micros, con tus cosas para acreditar y decir, mira, pues sí, a mí me la han querido colar, he hecho el primer ingreso de 300 o 100 o tal y ya se puede acreditar que ahí hay engaño. Pero ¿qué pasa? Que luego había otras organizaciones detrás y en un encuentro que se hizo allí en Malta, que era la típica fiesta y demás. O sea, que estos eran los pequeños. Habías empezado Claro. cogiendo el pescadito pequeño, ¿no? Claro, entonces esto era la colita. Estos eran al final los comerciales, pero luego habían unas estructuras empresariales detrás, unas organizaciones que cuando estábamos en la zona spa, me empecé a ver a gente con unos tatuajes de estos de la leche, un ruso por ahí, un chino por ahí, un tal, y dije, espera que esta gente tiene otro tipo de motivación porque juntarse en, Claro. en este lugar a cosa hecha, recorrerse tantos kilómetros para realmente una estafa minia, que puede ser pues la típica Claro. cosa que vas quitando a unos y a Pero otros. eso era la tapadera, ¿no? Claro, entonces me vi, claro, de hecho había un ruso que tenía hasta un séquito de escoltas armados y dije, espérate Dani, vamos a repasar los apuntes, vamos a ver. Bueno, y al final, ¿qué pasó? Cuéntanos, porque nos tienes en ascuas. O sea, el final de esto, ¿qué fue? Cuéntanos. Claro, al final es que me vi con todas las mafias ahí en el jacuzzi. Eran los típicos yakuza, los típicos rusos y demás, que luego pues ves la serie de Marbella y dices, joder, pues si todo lo que relatan ahí existe, esa gente al final está en la calle, ¿no? Está en la calle. Y aunque tú lo ves en las películas, pues cuando ya te ves ciertos tatuajes y lo buscas en Google y decías, ostras, que este sí que coincide con con el otro. Pero fíjate que tampoco te tenías que haber ido tan lejos, ¿eh? Que en Alicante también los tienes, porque ahí, vamos, o sea, la mafia rusa está... Sí, por eso yo... está, o sea, yo tampoco estaba muy asustado porque lo tenía en la bien, costa, pero, ¿no? Sí. pero de alguna manera era lo que yo decía, que menos mal que me entró la caución y me focalicé en la cola de pescado, que es lo que me habían contratado, y lo demás, de alguna manera, yo no quería saber. Bueno, pero, o sea, tuvo buen fin porque aquí estás, o sea, Sí, que saliste vivo de semejante Sí, episodio, pero claro, ¿no? Bueno, pues eso no está mal. Yo me Perdona. focalizaba en eso, en el Sí. perfil que tenía, porque yo, Claro. imagínate, te llamas Luis, eres Sí. con un origen, entonces me Claro. tocó ser actor de mí mismo y defender el papel. Bueno, pero bien, o sea, salió con bien, queridos televidentes, ya lo veis, o sea, está vivo, está aquí, está en Madrid. Y tú cuéntanos un caso donde te haya gustado, o sea, el éxito del Yo creo que caso. los casos más satisfactorios que le pueden pasar a un detective, sobre todo, son las mejores en los casos de familia. Cuando encuentras a la persona, la familia está preocupada y le dices, no, tu hijo está bien. Está bien y está tranquilo. O sobre todo también en los casos en los que intervienen niños. Claro, en los casos que eso- de familia, de violencia de género, hay un nuevo tipo de violencia, que es la violencia de género económica. Entonces, cuando a ti te están presionando económicamente y puedes demostrar que están acometiendo violencia de género contra ti, Contra ti o contra tus y hijos, puedes ¿no? defenderte, Claro. la satisfacción del cliente, del darles alegría, sobre todo, ya te digo, los casos de familia creo que son los más satisfactorios cuando se resuelven favorablemente. Bueno, pues queridos amigos, ya con esto nos vamos a despedir. Esperamos, lógicamente, que os haya gustado y le damos muchísimas gracias a nuestros invitados, tanto a Ana Belén Herrero como a Daniel González Mas. Y ya sabéis que aquí tenéis unos grandes detectives de los que en cualquier momento nos puede surgir algo y podemos contratarlos. Daniel tiene una web que es www.danicmas.com. ¿Y a ti cómo te encontramos? A mí me encontráis pues por la lupa de Ana. Por la lupa de Ana, fijaros, ¿eh? Sí. Nunca se os habría ocurrido esto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por habernos visto y os espero al siguiente programa.